Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Gracias por estar conectados con su canal preferido para oír una palabra de Dios a su vida. La Iglesia Cristiana Josué se esfuerza día a día para que usted tenga esa palabra, para que usted se ministre, para que usted oiga algo que Dios tiene que decirnos. Así que ese es el gozo, esa es nuestra alegría, y le sugiero, no se quede solo usted. Llame a sus contactos, llame a otras personas, compártales el link, ya sea por Facebook, ya sea por YouTube, o como usted quiera verlo. Ahí usted comparta con sus amistades para que podamos verlo. ¿De qué vamos a hablar ahora? De recomendaciones prácticas para los cristianos. Exactamente, recomendaciones prácticas. Nadie sabe cómo vivir la vida cristiana, pero la palabra de Dios es especial. Tiene todo lo que nosotros necesitamos. Le invito a leer capítulo 12 de Romanos. Dice la palabra del Señor, ahí es donde vamos a estar leyendo a esta hora. Los primeros 2 versículos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a llegar al segundo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese que el apóstol Pablo, al escribir a los hermanos de la iglesia que estaba en Roma, por cierto, no fue una iglesia que el apóstol levantó, sino que fueron otros que la levantaron, pero él anhelaba ir a esa iglesia, a visitarla, y por ende Dios se lo permitió. Pero cuando les escribe, les hace una invitación a responder como conviene a personas que han entregado sus vidas, sus corazones al Señor Jesucristo. Los capítulos del 1 al 11 de Romanos les habla del gran plan de salvación. Ahí el apóstol se dedica a explicarles qué es el plan de salvación. Ahí les dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Y bueno, 11 capítulos que el apóstol ocupa para hablar sobre la salvación. Pero del capítulo 12 que acabamos de leer hasta el final de Romanos, al capítulo 16, todos esos son recomendaciones prácticas. 6 capítulos para dar recomendaciones prácticas para los cristianos. Por eso el apóstol, en estos 2 versículos, usted puede seguir leyendo hasta el 16 y sacando sus propias conclusiones, pero en estos 2 versículos yo he sentido la inspiración de parte del Señor para contarles 3 cosas que el apóstol recomienda a las personas que realmente han nacido de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, si has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador personal, estos consejos son para ti. Aquí están: Romanos 12, 1, 2. ¿Qué es lo que dice el apóstol ahí en Romanos 12? Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Fíjese la petición que nos hace. Primera petición: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa es la primera recomendación. Si hemos sido nacidos de nuevo, si somos hijos de Dios, presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio, pero vivo. Ya no eran necesarios, le dice a los que les estaba escribiendo el apóstol a la iglesia de Roma, que ustedes vayan y presenten sacrificios, que ustedes vayan y lleven un corderito. Imagínense si a estas alturas nosotros, cada vez que vamos a presentarnos ante el Señor, tenemos que presentar un sacrificio por nuestros pecados. Corderos, porque habían 5 clases limpias de animales: la vaca, el carnero, la oveja, la cabra y la tórtola, que era el animal que era más barato, tortolitas. Por cierto, fue la ofrenda que María llevó cuando presentó al Señor Jesús. Era la ofrenda de los pobres. Yo le aseguro que así como le fallamos al Señor, mire, ya no hubieran ni palomitas volando hasta catedral, se fueran a meter a llevárselas con tal de presentar un sacrificio, con tanta gente, tanto pecado, tanta maldad. Pero Él le dice a la iglesia de Roma: ya no es necesario sacrificios de animales. Ahora tú y yo, nuestros cuerpos pueden ser presentados a Dios. No porque haya necesidad de otros sacrificio, porque el sacrificio perfecto lo hizo Dios. Pero ¿qué es lo que implica esto? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es que si yo estoy conectado ahorita oyendo palabra, que esté concentrado oyendo palabra.
Yo decía a mis hermanos en la filial de Candelaria, en el culto que tuvimos en esta semana anterior, les decía yo, hermanos, algunos solo conectan el programa y se van a hacer las cosas, están hablando, están chateando, pero no están concentrados en el programa. No, ¿cómo va a poner atención a lo que Dios quiera decirle? Bendito Dios por aquellos que se sientan, que toman un papel, toman su Biblia y ahí ustedes están cada momento oyendo, atentos a lo que la palabra de Dios les dice. Presentar nuestros cuerpos es presentar todo lo que somos, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios, dice, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mire cómo Dios quiere que le amemos. Amarás a Jehová tu Dios. De esta manera quiere que lo amemos, con la mente, con el alma, con las fuerzas, con mente y alma y espíritu, mente, cuerpo y espíritu. Así quiere Dios que le amemos. Entonces, hay que presentar nuestros cuerpos. O sea, si usted va a la iglesia, si usted oye el programa, que esté concentrado en lo que está oyendo, que su mente esté en las cosas de Dios, que su espíritu esté en las cosas de Dios, que su cuerpo esté en las cosas de Dios. Eso es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es lo segundo, ¿verdad? Sacrificio vivo es aquello que se sienta, hermano. Yo le digo, hay gente que es religiosa y muchos de nosotros éramos así antes de venir a Cristo. Íbamos al lugar donde supuestamente nos encontrábamos a Dios, hacíamos un montón de rituales, repetíamos como cotorros, pero nunca entendíamos nada y así como entrábamos, así salíamos. Pero el verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, según la recomendación del apóstol Pablo, hace algo diferente, presenta su cuerpo en sacrificio vivo, algo que sienta, que cuando la alabanza se cante, pues que yo la sienta. Pero mire, hay gente que están cantando la alabanza y por ejemplo dice, quiero levantar mis manos, y ellos están así y están cantando que quiere levantar las manos. Oh, levanto mis manos hoy a ti. Pero hermano, porque no le están poniendo atención, porque su mente anda por otro lado y estamos como cotorros solamente repitiendo. Hay que hacerlo en sacrificio vivo, que se sienta, que la palabra que yo escuche me golpee, me penetre, y si es necesario que vuelva al reconcilio, pues que me reconcilie, algo que sea sentido. A eso se refiere el apóstol, y dice en sacrificio vivo, pero que sea agradable a Dios. Hay gente que está pendiente quién lo está viendo para ver si puede levantar la mano. Hay gente que mira si lo están viendo y llevan la Biblia más chiquita o no la llevan, o ahí me la ponen en la pantalla, porque están pendientes de los demás. No, agradar a Dios, hermano. Todo lo que yo haga tiene que ser para agradar a Dios, porque dice el versículo que es nuestro culto racional, o sea, un culto con entendimiento. Cuando yo me presento delante del Señor, yo lo hago con todo mi entendimiento. Esto implica que yo voy a servir a Dios con mi mente, con mi corazón, con mi espíritu, con todo mi ser. Incluso hasta para ir a la iglesia, vístase como conviene a alguien que va a la iglesia, si es que hemos abierto el corazón sinceramente a Jesús. Por eso le digo, recomendaciones prácticas a los que son cristianos. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Segunda recomendación, ya dijimos la primera, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Segundo, dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo. No debemos de conformarnos a este siglo. Déjeme decirle que la palabra conformar es hacer al modelo de. Por ejemplo, yo tengo plastilina y tengo un depósito y presiono la plastilina se va a conformar al modelo, o sea, va a tomar la forma del modelo. Mi pregunta es, ¿qué modelo está tomando? Si nos fijamos lo que nos rodea, estamos pendientes de la moda, que ese color ya no está de moda, que ese peinado no está de moda. Mire, hermano, pero no se pregunta qué le agrada a Dios. Usted no se pregunta, ¿le gusta a Dios? Usted no se pregunta, ¿me veo ridículo? Usted quiere andar a la moda.
Y hay gente que está preocupada por la moda, pero no por agradar a Dios. Mejor es que no nos conformemos a este siglo. Este siglo implica un mundo, el sistema que no tiene a Dios. Mire, el mundo va moda tras moda tras moda y va con marcas, y usted se da a conocer por la marca de lo que usa. Mire, hermano, cuando viene uno al Señor, bueno, en mi caso, a mí lo que me interesa es agradarle a Dios. A mí lo que me interesa es que Dios esté contento conmigo. Que ese vestido se lo puso, pastor, así, pero es mío, no se lo debo a nadie. Y si Dios me dice, me hace sentir, y yo alguna vez se lo he comentado, que algo no le gusta, ya no me lo pongo. Pero hermano, no nos conformemos a este siglo. Los cristianos vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Yo le invito a leer San Juan 17, que es la oración que Jesús hizo por los discípulos y por los que han de creer, dijo, por el mensaje de ellos. Y dijo, Señor, ellos están en el mundo, no son del mundo, pero ahí tienen que vivir. Yo no te pido, le dice, que los quites del mundo, pero sí te pido, Padre, le dice, que los guardes del mal. ¿Se da cuenta? No nos conformemos a este mundo. Vivimos aquí, pero no tenemos que tomar la forma del mundo. Debemos de ser transformados. Les sigo leyendo el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos ser transformados por medio de la renovación primero de nuestra mente. Mire qué interesante. La renovación comienza primero en la mente. Hay gente que quiere cambiar de afuera para adentro, pero no. Los cambios de los que el Señor habla son de adentro hacia afuera. Cuando nosotros cambiamos la mente, o como dijo una vez el doctor, hay que cambiar el chip. Tenemos que cambiar este chip que está dentro de nuestra mente. Debemos de ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Nuestros ideales sean dedicados a los ideales de Dios. Nuestros pensamientos sean sujetos a los pensamientos de Dios. Como dice la palabra, que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, lo tercero que nosotros debemos de entender, que el apóstol Pablo es la recomendación práctica que da a los cristianos, es que debemos en todo cuanto hagamos comprobar la buena voluntad de Dios. Comprobar implica someter cada día en la práctica a la palabra de Dios. Me gustaba un eslogan que habían unas calcomanías ahí que decían, ¿qué haría Jesús? Y si nosotros nos preguntamos en cada cosa de nuestra vida, ¿qué haría Jesús en esa situación? Tendríamos que estar conectados con la Biblia. Por eso la importancia que un hijo de Dios lea la palabra, lee la Biblia, ora cada día. Y eso te va a hacer, como dice el coro de los niños, crecerás, crecerás, crecerás. Entonces, comprobar implica someter cada día en la práctica a la palabra de Dios. Por ejemplo, lo que hago o decido, ¿está de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Está de acuerdo a la palabra de Dios lo que haces tú? ¿Lo que has decidido? Fíjese que Moisés llegó a entender tanto esto, que él decía en Éxodo 33, si tu presencia, Señor, no va conmigo, no me saques de este lugar. Qué bonito no fuera a nosotros si no diéramos un paso sin estar seguros que es la voluntad de Dios. Pero buscar la voluntad de Dios es orar, hermano. Buscar la voluntad de Dios no es como algunos dicen, mire, pastora, ya estuvo esto. Ya le oró al Señor. Sí, ¿y qué le dijo? No me ha dicho nada, pero ya le oré. No, es que la oración es una conversación. Y cuando uno conversa, habla y se le responde. ¿Qué te respondió Dios? No hagamos nada si Dios no nos da la respuesta. 3 respuestas tiene el Señor. Él dice sí, Él dice no, o puede decir espérate, no es el tiempo. ¿Qué te dijo Dios de eso? ¿Qué te dijo Dios de eso? Entonces, lo que hago, decido, ¿está conforme a la voluntad de Dios? Lo que digo, ¿está conforme a la voluntad de Dios? Dios te está llamando a algo, pero tú dices no, porque tienes miedo. Esa no es la voluntad de Dios y Dios te está llamando. Entonces, hermanos, comprobar la voluntad de Dios, dice, la buena voluntad de Dios. Lo que veo, lo que tú tienes en tu Facebook, lo que tú tienes en tu televisor, lo que estás viendo, ¿está conforme a la voluntad de Dios? Hay que someterlo todo, comprobar
la buena voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida? Entonces, fíjese que la Biblia dice, versículo 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, y dice que tiene dos características. Uno, que es agradable, y la otra dice que es perfecta. La voluntad de Dios para mi vida siempre es buena. Primera Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación, dice. Primera Tesalonicenses 4:3. Entonces la voluntad de Dios es que me santifique. Si tú estás esforzándote en santificarte, estás en la buena voluntad de Dios, porque siempre es buena. La voluntad de Dios me lleva de triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro, como dice 2 de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, decía siempre el apóstol Pablo, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro, y por medio de nosotros da a conocer el olor de su conocimiento. Mire qué lindo, ¿verdad? Que la buena voluntad de Dios me lleva de triunfo en triunfo. La buena voluntad de Dios me disciplina, porque también la palabra de Dios a veces nos reprende. Pero dice la Biblia que Dios al padre, al hijo que ama, desde temprano lo corrige y lo castiga como buen padre. Si tú tienes hijos y nunca los exhortas, nunca los regañas y tampoco les enseñas cómo hacer la cosa, permíteme decirte que no los amas. Agarren la tablet ahí. Hoy es la costumbre que los bebés tienen que tener tablet. ¿Quién los está educando? Y cuando ellos van creciendo, ¿qué están viendo? No es que le he bloqueado canales. Mire, si los hipotes son más listos que nosotros, ellos saben cómo desbloquear eso. ¿O no es cierto que cuando nos trabamos en nuestros medios ahí de comunicación, en los aparatos, ¿a quién llamamos? Fulano, vení. Y el hipote chiquitos, hermano. No nos confiemos, que es lo que hacemos. La palabra de Dios nos disciplina también. Y la palabra de Dios tiene todo planificado según su voluntad. Jeremías 29:11, un versículo que me encanta mucho, dice: yo sé, dice Jehová, los planes que tengo para ustedes son planes de bien y no son planes de mal, y quiero darle a cada uno el fin con el cual lo he creado. ¿Para qué te creó Dios? Gloria a Dios que un día yo descubrí para qué yo había sido creada por Dios. No importa que seas rechazado por tus padres, no importa que tu padre, tu madre te dejen, con todo Jehová te recoge, y Dios quiere que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Y Él sabe los planes que tiene para nosotros. Y la voluntad de Dios no solamente es agradable, sino que también dijimos que es perfecta. Quiere decir que permanece para siempre. Fíjese que primera de Juan, capítulo 2, ahí en el versículo 17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Porque hacer la voluntad de Dios es perfecto, hace que permanezcan las cosas. Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la recompensa. La buena voluntad de Dios es perfecta. Tengamos paciencia, sigamos adelante, mantengámonos en el Señor, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Esas son las recomendaciones que para los cristianos. ¿Cuál es lo primero? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Segundo, que no nos conformemos a este siglo. Y tercero, que comprobemos la buena voluntad de Dios, que como ya dijimos es agradable y perfecta. Entonces, mis amados, termino diciéndole que cada uno de nosotros debemos de esforzarnos por comprobar cada día que lo que somos, que lo que hacemos, que lo que decimos, que lo que vemos debe de estar acorde a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Mire lo que dice Marcos capítulo 3 en el versículo 35, y con esto termino. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, dijo Jesús. Si usted va a la Biblia y tiene la Biblia, las letras de Jesús en rojo, a ver que esto está en rojo, dice: todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese, dijo Jesús, es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Eres hermano de Jesús? Si tú haces la voluntad de Dios, entonces lo serás. Esta es la palabra de Dios para ti. Esforcémonos por cumplirla
Romanos 12, 1 al 2, y recuerde, lea Romanos 12 hasta el 16 y saque sus propias conclusiones. Que el Señor siga bendiciendo su vida, y si necesitas reconciliarte con Dios o buscar la manera de acercarte a Dios, te dejo la oración a continuación para que la repitas, nos escribas y podamos brindarte la mano para que puedas caminar según la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga grande y poderosamente. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios de aquí en adelante. Eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.